Cualquier material utilizado en nuestro video como contenido de música, imágenes, clips de videos tienen derechos de propiedad. Por lo tanto, el material utilizado en nuestro canal no tiene fines comerciales. Dicho contenido original le pertenece a sus creadores, a quienes los conocemos como tal. Por lo tanto, el material utilizado en el video está protegido con derechos de autor y son propiedad intelectual del autor. Por lo tanto, la finalidad de este video consiste en mostrar material para dar a conocer a la comunidad que ve este video. Usted está entrando a Memory Alpha Archivos Star Trek, un canal dedicado a la franquicia de Viaje a las Estrellas. Recuerda que aquí encontrarás reseñas de personajes, curiosidades y demás datos de la franquicia de la serie de Star Trek Juniors. Bienvenidos al canal. Hoy les ofrecemos Franco-chan. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Hoy obviamente traigo una biografía de perfiles Star Trek que corresponde al de nuestro querido personaje que ha sido visto desde la serie original e incluso en la película Star Trek Generations, y hablamos justamente de Franco-chan. Y antes que nada queremos invitar a toda la gente que nos ha seguido hasta este momento. Muchísimas gracias, agradecerles por esos 229 o 230 los que lleguen cada día a nuestro canal. Bueno, justamente también queríamos decirles un feliz año y una feliz Navidad de parte de nuestro staff. Bueno, ahora sí, sin más, comencemos. El Dr. Franco-chan o Sefram Korok-chan, disculpen la pronunciación, es bastante un poco difícil de pronunciarla. Era un científico humano del año del 2063 para arriba, póngale, porque pues en la película de Generation lo ponen casi en plena década del siglo XXI, a mitad de este periodo, ¿no? Entonces él se menciona que es un científico del siglo XXI y cuya figura fundamental ha sido importante en la historia humana. Es un genio excéntrico, fue el inventor del famoso motor warp que conduciría a la raza humana que habita en el planeta Tierra para que se pudiera expandir por el universo, por lo cual se convirtió en el primer humano registrado en viajar más rápido que la luz, lo que provocó el primer contacto oficial con la raza de los vulcanos. Esto lo vimos justamente en Star Trek, el primer contacto, la película, y en los episodios Broken Roll, Future Tense, Home, de Enterprise como manera de flashback, y obviamente en la versión alternativa de esta historia en Espejito en la Oscuridad parte 1 y parte 2. Bueno, ustedes sabrán el famoso especial de Espejito que te contaba la versión de cómo los humanos contactaron con otra raza alienígena, luego alimentaba el motor warp y cómo terminaban convirtiendo a sí mismos en el Imperio Terrano en el universo espejo. Asimismo, en el episodio original hizo su debut oficial en el episodio Metamorfosis, que fue interpretado por Glenn Corbett, mientras que en la película fue por James Cromwell, y en el episodio de Next Generation donde sería mencionado de nuevo en el Nuevo Terreno, en Voyager en Umbral y en Amistad Única. Bueno, asimismo, su vida temprana, Ko-chan nació en la década de los años de 2030, según los episodios Metamorfosis y Mirror Darkly parte 2. Bueno, como yo les decía, según el archivo del computador de la biblioteca de la flota estelar, su lugar de nacimiento fue en la región de Montana, en Norteamérica, en el planeta Tierra. Las circunstancias de Ko-chan se habían visto afectadas por las consecuencias de la Tercera Guerra Mundial, que fue entre la década del 30 y la década de los años 40 del siglo XXI, lo que le proporciona al menos un conocimiento mínimo de Ekon, uno de los agresores de ese conflicto. Luego, en lo que corresponde al desarrollo del impulso warp durante la década de 2060, después de una época posatómica, llamémoslo así, después de que la humanidad se estaba recuperando de las consecuencias de la Tercera Guerra Mundial, Ko-chan y su equipo de ingenieros comenzaron a desarrollar el motor warp. El desafío de inventar la teoría de la deformación, o sea, el movimiento de traslación de un punto A a un punto B, ¿no?, lo que causa la famosa deformación warp, tomaría a Ko-chan un tiempo extremadamente largo. En el 2061 fue responsable de la primera demostración exitosa de la Tierra de profusión a la velocidad de la luz, aunque su trabajo estaba lejos de estar completo. Asimismo, también estaría devastado y empobrecido por el mundo en el que estaban coexistiendo. Recuerden que era un mundo post-atómico, entonces no había muchos recursos después de la Tercera Guerra Mundial. Apenas era más o menos con los recursos de chatarra que podían disponer en media de Estados Unidos, casi devastada por dicho conflicto. Sin embargo, finalmente construirá la primera nave warp en la Tierra, la llamada SS Phoenix, con la esperanza de que su éxito
resulta ser rentable y le permitiese retirarse a una isla tropical llena de mujeres desnudas. Bueno, al menos era su sueño idílico. Una irónica historia que fue de alguna manera es algo contradictoria debido a todos los acontecimientos que ocurren en la película de Star Trek, al hecho de que se cree que utilizó el Fénix para inaugurar una era de paz. Crochan incorporaría un arma de destrucción masiva en su diseño. De hecho, la base fundamental de su nave serían los restos de un antiguo misil balístico intercontinental, ¿no? Y que había construido, por cierto, en un silo de lanzamiento de misiles termonucleares, por lo cual él construiría el Phoenix en un silo de misiles y el misil en particular sería los restos de un misil Titan II como vehículo de lanzamiento. Por lo tanto, ya para el 4 de abril del 2063, el Dr. Crochan había hecho planes para pilotear el Phoenix en un vuelo Warp experimental para el cual estaba programado para que pudiese despegar en la mañana siguiente. Esa misma noche fue testigo de un ataque de una esfera Borg que disparó contra el complejo de misiles desde la parte superior desde donde él se encontraba. Los torpedos de fotones Warp explotaron muy cerca de él, aunque no le causaron daños, mientras luchaba desesperadamente por escapar. A partir de entonces, Crochan fue buscado por la tripulación de una nave estelar procedente del futuro, más exactamente del siglo 24, la USS Enterprise E clase Soberano o Sovereign, en la cual era comandada por el capitán Jean-Luc Picard. Por lo tanto, obviamente después de este suceso, de alguna manera, el capitán Picard, decidido a ayudar que los acontecimientos del primer contacto se mantuvieran tal como se estaba estableciendo para evitar el holocausto causado en el cambio en la línea del espacio-tiempo por los Borg en ese viaje en el tiempo, fue para cuando la tripulación de la Enterprise decidió localizar al Dr. Crochan, que había decidido abandonar toda esperanza de que continuara en el proyecto Phoenix, deseando que la nave prototipo descansase en paz, o sea, dejarla quieta en tierra. La tripulación de la Enterprise E convencería a regañadientes a Crochan para que persistiera en las medidas de sus esfuerzos, quienes lo trataron como una figura histórica, lo que era para ellos. Cuando los confrontaron con algunos detalles de su futura imagen como heraldo de un mundo mejor, Crochan se negó a aceptar ese nuevo rol. Inicialmente intentó literalmente huir de su destino, fingiendo que su partida era literalmente temporal para poder orinar. Posteriormente fue perseguido por un escuadrón de oficiales y derribado por un phaser, neutralizándolo, y que esto había considerado para él, según palabras del propio, una especie de láser contra él, ajustado a una potencia de salida mínima y manejado para un comandante impasiblemente como lo era Will Riker, es decir, al menos para inmovilizarlo. Crochan luego se volvería más cooperativo con el tiempo. A las 10 de la mañana del 5 de abril se había preparado mentalmente para hacer historia, a pesar de una resaca claramente incómoda, y había comenzado a preparar la Phoenix para el despegue, aunque todavía cuestionaba la idea de ser idolatrado. Horas más tarde estaría a bordo de la Phoenix cuando este despegó, con el comandante Riker y el teniente comandante Geordi LaForge acompañándolo, quien admiraban bastante al hombre. Crochan no solo jugaría un papel decisivo en el vuelo del Phoenix, en un momento en el que se le había dado la instrucción de activar el motor Warp en el comando, precisamente el botón para que él activara el botón activar, sino que también se vio sorprendido al ver la Tierra y el Enterprise E desde el espacio, y se sorprendió al experimentar la sensación de viajar en viaje Warp. Rompería la barrera Warp justo después de las 11 de la mañana, lo suficiente como para llamar la atención de Tiplana Hearts, una nave exploratoria vulcana que pasaba cerca de la Tierra. Esa noche Crochan estaba entre muchos espectadores humanos que vieron la nave vulcana aterrizar en Bozeman, Montana, haciendo así del primer contacto entre humanos y abriendo una nueva era para toda la humanidad. Encontrando dificultades para devolver al saludo vulcano, dio la bienvenida a la llegada del capitán vulcano de la nave estrechándole la mano, por lo que Crochan estaba agradecido. En una línea de tiempo alternativa, los Borg lograrían evitar que Crochan lograra romper la barrera Warp.
Su fracaso en ejecutar ese logro finalmente resultó en que la Tierra fuese habitada por una población enteramente Borg de aproximadamente 9.000 millones, es decir, lo que ocurrió en la historia alternativa al comienzo de la película de Star Trek First Contact, o sea, Primer Contacto, y en algunos elementos explicados del episodio Star Trek Voyager en el episodio Relatividad. Sin embargo, todos conocemos esta misma historia, incluso en la versión del universo, digámoslo como el universo espejo, pero me refiero en la versión de Contacto, ¿no? En fin. En el 2064, Crutchland reconoció detalles sobre el primer contacto con Boschman en un discurso de graduación en la Universidad de Princeton. Afirmó que se había involucrado un grupo de criaturas cibernéticas del futuro que habían sido repelidas por un grupo de humanos que habían venido desde la misma época. Sin embargo, los comentarios de Crutchland fueron ignorados en gran medida por la audiencia como resultado de su tendencia hacia las historias imaginativas y la intoxicación. Algo explicado en Enterprise en el episodio Regeneración. Con el tiempo, Crutchland se resignó al papel de la historia aparentemente que él había escrito, en lugar de mantener la verdad más fantástica de lo que había sucedido. Se retractó de sus propias declaraciones sobre el primer contacto y los dos grupos en guerra involucrados en un evento de unos años después de explicar estas afirmaciones. En el 2073 se registró que proclamaba: no trates de ser un gran hombre, solo sé un hombre y deja que la historia haga sus propios juicios. Al principio del siglo XXII, Crutchland diseñó un nuevo tipo de nave con un estilo de reactor warp que instalaría a bordo de cargueros clase J. Se rumoreaba que él personalmente firmaba el interior de la carcasa en cada reactor. También colaboraría con Henry Archer, el padre de Jonathan Archer, el primer piloto que lograría llegar a Warp 4, ¿no? en la serie de televisión Enterprise, en el que utilizaba un motor Warp de tecnología fase 5 en esa época, trabajando duro para el desarrollo y ayudar a hacerlo realidad. En el año 2119, Crutchland inauguró oficialmente el complejo de Warp 5 en la Tierra, pronunciando un discurso en la ceremonia de apertura. Crutchland conoció al propio hijo de Henry, el propio joven en ese tiempo, Jonathan Archer, el futuro capitán de la Enterprise NX-01, mientras que el mayor de los Archer le daba a su hijo un recorrido por las instalaciones. En un holograma histórico se dice que Crutchland le dio a Henry Archer una botella de whisky para celebrar el día en que comenzaron las obras del complejo Warp 5. Posterior vida. Ya a una edad avanzada de los 87 años, Crutchland dejaría su nuevo hogar en la colonia de Alpha Centauri para una expedición interestelar. En un estado de cansancio y muriendo por la vejez, eligió morir en el espacio, quizás como una forma para retribuir todos sus logros habidos y por haber. Su cuerpo aparentemente había desaparecido y nunca fue recuperado, por lo que se le había dado por muerto. Sin embargo, esto tendría que cambiar con el tiempo. Pasarían alrededor de 150 años cuando Crutchland terminaría en un asteroide en la región Gamma Canaris. Fue llevado allí mientras estaba en una nave espacial averiada y prácticamente moribundo debido a la vejez. Por una especie de entidad parecía una nube a la que llamó el compañero. Crutchland rejuveneció por la entidad, es decir, lo llevó a una edad un poco más joven, y alrededor de este tiempo vivió 150 años. En un momento canibalizó su nave, es decir, utilizó partes de su nave y utilizando sus herramientas y suministros para construir al menos una especie de vivienda donde él pudiera al menos vivir por todos estos años en dicho asteroide. El llamado compañero le proporcionó necesidades, incluida la comida y el agua, con quien podía comunicarse telepáticamente y comunicarse de alguna manera, crear un enlace psíquico entre los dos. Sin embargo, Crutchland eventualmente deseó ser liberado de la supervisión de dicha entidad, encontrando aburrida la inmortalidad. En un intento por liberarse de su compañero, explicó que se sentía solo, por lo que decidió traerle otros humanos para que le acompañaran. En el año de 2267, el capitán James Tiberius Kirk, comandante Spock y el Dr. Leonard McCoy de la USS Enterprise clase Constitución estaban transportando a la comisionada de la Federación Nancy Herford, que tenía una enfermedad terminal, a bordo del transbordador
de la propia Enterprise conocida como la USS Galileo, cuando fueron llevados misteriosamente ante el asteroide por el llamado El Compañero. Cochrane estuvo encantado de conocer a los recién llegados allí, intercambió apretones de manos con cada uno de los miembros ilustres de esta tripulación, por lo que quedó impresionado por la configuración de su transbordador. Sin embargo, originalmente ocultó la verdad a sus visitantes, diciendo que se había estrellado contra un asteroide hacia tiempo indeterminado hacia atrás y fingiendo ignorar el compañero. Bajo la presión de Kirk admitió los hechos, como confesar los detalles reales de su llegada. Cochrane habló repetidamente con los oficiales de la flota estelar sobre las diferencias en la galaxia desde su desaparición, quedando tentado a abandonar el asteroide. La Federación y el Traductor Universal eran conceptos nuevos para Cochrane. Bueno, curiosamente, el caso del Traductor Universal, todos recordamos que ocurre 50 años después de la supuesta desaparición de Cochrane, ¿no? Su conocimiento de la profesión moderna también se actualizó gracias a Spock y Kirk, el último de los cuales observó que Cochrane no parecía un día mayor de 35 a pesar de tener 150 años. Claro, gracias al famoso ente del compañero. Ante el dilema de escapar del compañero y poder ayudar a la comisionada Helford y llevarla a un hospital o arriesgarse a la muerte del compañero, Cochrane optó a regañadientes por poner en peligro a la entidad, a pesar de estar sumamente agradecido por su tutela. Esta elección lo llevó a ser derribado y momentáneamente inconsciente. En una conversación que tuvo Kirk con la entidad, el compañero llamó repetidamente a Cochrane el hombre, una vez que se descubrió que la compañera era en realidad una mujer con sentimientos románticos hacia Cochrane, y, o sea, es decir, no era un ente, sino una ente femenina, y la entidad femenina entró en el cuerpo de Harford. Cochrane finalmente pudo irse con sus invitados, aunque la entidad fusionada no pudo acompañarlo. Sintiéndose muy en deuda con el compañero por haberlo rescatado y cuidado, Cochrane comenzó una nueva vida en el asteroide con el ser recién integrado, ambos ahora con una vida humana típica. Cochrane hizo que Kirk jurara que nunca revelaría su destino a las autoridades. Según las teorías que afirman de esta historia, es que al menos hasta el día de, digámoslo así, hasta los acontecimientos, podríamos decir, de las series de la nueva generación, Voyager, Deep Space Nine, Picard, Lower Decks, Prodigy e incluso la Discovery en las temporadas tercera y cuarta, se supondría que debido a su unión con la entidad, nuestro querido Cochrane está viviendo para siempre. Y bueno, en este aspecto, ¿y usted qué creen sobre este punto? ¿Creen que Cochrane ha llegado a vivir incluso hasta el siglo 32? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Y que, por cierto, de alguna manera puede que podamos dar conjeturas posiblemente en un futuro cercano, en un short, sobre el posible destino de que Cochrane pueda aparecer en una serie animada o en otra serie. Bueno, continuando, de acuerdo al legado que dejó C. Frank Cochrane en el momento del primer contacto, no tuvo una gran visión de marcar el comienzo de una nueva era para la humanidad o de dotar a la Tierra con el don de la tecnología warp. Estas cualidades llegaron a atribuirse comúnmente a él por generaciones posteriores. Como muchos de los iconos de la historia, la leyenda del hombre era menos multifacética de lo que él mismo había sido. Abundantes rumores circularían después de la desaparición de Cochrane. Una suposición era que había estado probando una nave warp experimental. También se decía que volaba una nave de un solo hombre en un momento en el que se perdió. Otro rumor sobre Cochrane era que había firmado personalmente el interior de cada carcasa del reactor a bordo de la serie de cargueros de clase J. La flota estelar repetiría numerosas frases de Cochrane que había utilizado en sus discursos que pronunció en la ceremonia de inauguración del complejo de Warp 5 para las siguientes generaciones venideras, como el hablar de explorar nuevos mundos extraños, buscar nueva vida en nuevas civilizaciones y yendo audazmente a donde ningún hombre ha ido antes, que curiosamente se ha utilizado dentro del lema de la propia intro de cada serie de Viaje a las Estrellas. La última línea en particular adornó las ideas de las placas de dedicación a varias naves estelares llamadas tipo Enterprise, aunque algo parafraseado, como
para ir audazmente a donde ningún hombre ha ido antes, o para ir audazmente a donde nadie ha ido antes durante los siglos venideros. En el 2151 se mostró una grabación del discurso de la ceremonia de lanzamiento de la Enterprise, que estaría al mando de Jonathan Archer. En la misma ceremonia, la proyección de la grabación fue precedida por el almirante Forrest, dando un discurso propio en el que aludió repetidamente a Cochrane, describiendo su vuelo Warp como legendario. El capitán James T. Kirk recitaría con frecuencia la redacción repetidamente que utilizaba en el discurso de Cochrane, como en los créditos iniciales de lo que ya hemos mencionado de la serie original. La señalización que se incluyó en el set de una instalación de prueba de vuelo de la flota estelar que se representó en la serie Enterprise en el primer vuelo representado en las escenas ambientadas en el 2150, se ha sugerido que la instalación recibió el nombre de Cochrane, ya que la señalización se refería al lugar de vuelo Zefram Cochrane, o el centro de vuelo espaciales Zefram Cochrane. Aunque el borrador del guión final del episodio identificó la instalación como NX Launch Complex. El capitán Archer mantendría una estatuilla de Cochrane en sus habitaciones a bordo de la Enterprise durante un tiempo de servicio que estuvo en dicha nave. Mientras estuvo hablando con un oficial de la flota estelar estadounidense llamado Charles Tucker III sobre la nacionalidad que tenía. En aquel mes de noviembre de 2151, el teniente Malcolm Reed postuló que si Cochrane hubiera sido europeo en lugar de Montana, los vulcanos habrían sido mucho menos reacios a ayudar a los humanos a progresar en los viajes espaciales de lo que finalmente lo harían, y que lo hubiesen hecho. Reed también había considerado que, como estadounidense, Cochrane probablemente pasaría las noches de su infancia leyendo sobre vaqueros e indios nativos americanos, al menos en su creencia posterior, ¿no? Claro que esto no es el futuro que nosotros vemos que adaptan en la televisión de las series más recientes, pero bueno. Después de que Tucker y el capitán Archer se enredaron inadvertidamente en su forma de vida simbiótica, Tucker preguntó retóricamente a Archer si, al hablar de una vida y unas nuevas civilizaciones, Cochrane se refería a extraterrestres como los que han estado conociendo en ese momento. En el 2152, la participación de Cochrane en el primer contacto era bien conocida entre los escolares y se había construido una estatua de él en la escuela Bosseman. En el 2152, Cochrane todavía tenía familiares sobrevivientes y descendientes, y el almirante Forrest caracterizó su desaparición como el mayor caso de personas desaparecidas de un siglo, cuando la Enterprise se encontró con una misteriosa nave a la deriva en el espacio de octubre de 2152, estamos hablando de la NX-01, tripulada por un ocupante muerto. El capitán Jonathan Archer se preguntó si podría haber sido la nave en el que pilotaba Zefram Cochrane, si es por lo que él consideraba, al menos desde su perspectiva, si estuvo perdido todo este tiempo. Con el interés de determinar la identidad del piloto fallecido, el Dr. Phlox envió una solicitud a la familia Cochrane para que publicaran el perfil genético de Cochrane. Sin embargo, pronto se supo que el piloto era humano del siglo 31, cuya nave terrestre había sufrido un desastre crítico. Y si hablamos del siglo 31, estamos hablando de un viajero en el tiempo, en el que había fallecido mientras visitaba el siglo 22. Es curiosamente que esto se cuenta en el episodio de Tiempo Futuro, y mucho de lo que tiene que ver con las famosas guerras temporales, o al menos la Guerra Fría temporal, que fue tema central de la temporada de esa serie. Para el 2153, la ecuación de Cochrane había sido nombrada en honor a Zefram Cochrane. Describía una expresión matemática fundamental para la teoría de la deformación, o sea, la teoría Warp terrícola, ¿no? La distorsión de Cochrane era una fluctuación en el campo subespacial que generan todos los motores Warp. También tomó su nombre. Una unidad de medida de distorsión subespacial conocida como el Cochrane fue también nombrada en su honor. La desaceleración de Cochrane, una maniobra de batalla muy conocida en el siglo XXIII, también fue nombrada en su honor. Es decir, hay muchas cosas que decir. En el primer capítulo del diseño básico Warp, un curso obligatorio de la flota estelar del plan de estudios de la academia, se tituló el curso Zefram Cochrane.
Numerosas escuelas recibieron el nombre de Cochrane para el 2154. Una institución académica se llamaba Escuela Secundaria C. Frank Cochrane y una organización de investigación científica se llamaba C. Frank Cochrane, o más bien Instituto Científico C. Frank Cochrane. En el 2154, Hernández supuso que estas escuelas eran menos que las que llevaban el nombre de Jonathan Archer después del incidente de los Shindy, que Hernández había estimado que eran 2 o 3 docenas que solamente habían aplicado en América del Norte. En el 2267, Spock comentó que el nombre C. Frank Cochrane era reverenciado en toda la galaxia conocida, pero el propio Cochrane considera que pasar el resto de su vida con la combinación femenina de la llamada compañera y Nancy Hertford era suficiente honor. En ese momento, los planetas, las grandes universidades y las ciudades habían sido nombradas en su honor. Una nave estelar que llevaba su nombre, la USS Cochrane, fue lanzada antes o después del año 2367. Un programa de la holocubierta ambiental en el 2161 en el que aparece Hoshi Sato de la tripulación de la NX-01 señalaba el hecho de que Archer evitaba créditos por la coalición de planetas, por lo que esto sería similar al pensamiento que tenía Cochrane de que no se le atribuyeran créditos por la creación del impulso War. También fue este holoprograma el que citaría a Cochrane por haber dado una botella de whisky a Henry Archer, un recuerdo mencionado en el episodio especial final por el holográfico Jonathan Archer, como se contó como una especie de episodio, digámoslo, complementario entre The Next Generation y Enterprise juntos en uno solo, en el que aparece Will Riker. Recordemos que ese es el episodio final de la serie, al menos en Enterprise, ¿no? El 2256, el capitán Gabriel Lorca de la USS Discovery, pero al menos la versión original, en algún momento citó a Cochrane junto a Orville, a Wilbur Wright y a Elon Musk, curioso, Elon Musk, para que el teniente Paul Stamets continuara con el trabajo de la campaña de las esporas, o sea, el famoso propulsor de esporas, y le preguntó que si quería que su propio nombre estuviera junto a otros inventores o si quería pasar a la historia como un científico fracasado. Bueno, eso es bastante curioso. Eso lo tengan que ver Discovery la primera temporada para que se den cuenta. En el 2368, un emocionado George LaForge expresó la expectativa de que participar en una de las primeras pruebas de propulsión de ondas solitones sería similar a presenciar cómo Cochrane activa el primer impulso warp. Algo que es curioso, que también lo vuelve loco cuando él conoce en el viaje en el tiempo en la película de Viaje a las Estrellas, Primer Contacto. Y es por eso que esto se vuelve irónico, considerando que LaForge pasó a hacer precisamente eso. Cuando el personal del mando, la USS Voyager, estaba contemplando si permitir que Tom Paris se aventurara en un vuelo de prueba Transwarp del motor Transwarp en el 2372, la capitana Janeway comentó que si el vuelo tenía éxito, Paris se uniría a un grupo de élite de pilotos históricos cuyos nombres ya había incluido el propio Cochrane. Eso se contó en el episodio Umbral. 2 de los complementos de las lanzaderas de la Voyager fueron eventualmente llamadas Cochrane, la lanzadera original y su reemplazo. Sir Frank Cochrane fue tan memorable que cuando Harry Kim le preguntó sobre el nombre de la famosa nave que había estado involucrada en el primer contacto con la Tierra con los vulcanos de Montana, durante la versión del Año del Infierno, es decir, el famoso episodio de 2 partes de Voyager del año 2374, B'Elanna Torres, nuestra querida mitad humana, mitad Klingon, había explicado que solo podía recordar que había sido la nave de Cochrane. En el 2375 se nombró un premio de la flota estelar llamado Medalla de Honor Cochrane para conmemorar al propio Cochrane. En una línea de tiempo alternativa, un premio similar con el mismo nombre fue la Medalla Cochrane a la Excelencia. Curioso que no dejan de mencionar al pobre Cochrane, y tenía mucha razón. En el 2378 la tripulación de la Voyager presentó sus respetos a Cochrane, celebrando el 315 aniversario del primer contacto, organizando una fiesta en la ceremonia tradicional del día del primer contacto. En el comedor de la nave se tocaba música rock and roll desde una máquina de discos y se servían
pierogi de queso, ya que habían sido la música y la comida favoritas de Cochan respectivamente. Bueno, es como que hubieran relacionado a los gustos preferenciales de nuestro querido Cochan, ¿no? Y a principios de la década de 2380, las réplicas de la Phoenix en el Museo de Atracciones Ride de la Phoenix, que quedaban en el parque histórico temático de Boschman, habían sido desarrollados alrededor del sitio de la estatua de Cochan. Presentaban un holograma de Cochan que pilotaba una de sus naves de recreativas en su famoso día del vuelo inaugural, justamente en la misma semana de que ocurrió el primer contacto. Los visitantes también pudieron conseguir una réplica de recuerdo de la gorra de Cochan, y curiosamente esto se cuenta en el episodio de Star Trek Lower Decks a Tierra. Bueno, algunas relaciones bastante conocidas del personaje se daría de la siguiente manera. Illyrio Sloan, una de las primeras amigas de Cochan, que era Lily Sloan, a quien conocía desde la Tercera Guerra Mundial, a quien le apodó como Z. Todos la conocemos como la actriz que se pega en su pequeño susto con Jean-Luc Picard. Bueno, otro personaje que también vamos a destacar acá es Eddie. Eddie estaba en términos de nombre de pila con varios residentes de Boschman, incluido el propio Cantimenero, la famosa consejera Troy. Bueno, por los acontecimientos que llevaron al viaje en el tiempo, Cochan se sintió atraído físicamente por la consejera de Anna Troy durante un breve tiempo después de conocerla por primera vez, aunque tenía dificultades para recordar su nombre de pila. Él hizo varios acercamientos de insinuación de atracción sexual, aunque estos fueron rechazados, y Troy, borracha, concluyó que él estaba loco. Incluso con esos rechazos no se desanimó, hasta el punto que dejó de socializar con ella, en un momento expresando satisfacción al saber que Riker no era más que su esposo. Y Troy estuvo más tarde entre los colaboradores de Cochan durante el vuelo de prueba de la Fénix, como ella lo anunció. La cuenta regresiva final antes del despegue desde el exterior de la nave. Bueno, esto es curioso, son cosas cómicas. Henry Archer. Durante el tiempo que trabajaron juntos, Cochan le había regalado a Henry Archer una botella especial de whisky el día que comenzaron en la construcción del complejo de Ward 5. Archer luego le daría esa botella a su hijo, a Jonathan Archer, Nancy Halford. Del mismo modo, Cochan inmediatamente encontró atractiva a la mujer Nancy Halford del episodio Metamorfosis y se refirió a ella como hermosa. Pensar que el compañero, como una especie amante, inicialmente había disgustado a Cochan. Sin embargo, al principio encontró que la unión de Halford y el compañero era aterradora. Al darse cuenta de que su intolerancia a los sentimientos del extraterrestre por él estaba motivada por prejuicios, finalmente se terminaría enamorando de la combinación femenina, incluso sacrificando la oportunidad de explorar la galaxia para poder quedarse con ella. Una confesión final que le ofreció Kirk fue que su amor por ella, convencido de que pasarían mucho tiempo felices juntos, fue el factor que lo motivó a permanecer en el asteroide en lugar de una simple gratitud a la entidad, e incluso volver al mundo civilizado. Personalidad: a menudo vistiendo una ropa civil que incorporaba un pañuelo delgado en el cuello y una gorra hacia atrás en la cabeza, Cochan tenía una vena cínica. Por ejemplo, cuestionó con escepticismo la teoría de Lily Sloan de que la esfera Borg atacante era una nave Econ, y necesitó bastante persuasión antes de que finalmente se diera cuenta de la verdad sobre los Borg y la Enterprise. Cochan también tenía un problema del abuso de alcohol, dada debido a las consecuencias postraumáticas causadas por sus frustraciones con el desarrollo del motor Warp y las consecuencias del post-conflicto, es decir, por todas las, digámoslo así, como los momentos en que podían encontrarse algunos asuntos de criminales. Bueno, obviamente los efectos catastróficos de las guerras, donde dejan a veces un mundo fuera de la ley, con gente que comete ciertos rigoros, todo ese ambiente posatómico que dejaba el ambiente. Por eso comúnmente bebía whisky, pero también se había dado que le gustaba beber tequila. El inventor del transportador Emerson Erickson adoptó la práctica de Cochan de celebrar los avances científicos consumiendo grandes cantidades de alcohol, y una vez recordó a Cochan: ahora había un hombre que conocía los beneficios de un poco de coraje líquido. Cochan conocía bien las estrellas cercanas a la Tierra,
poseía un telescopio y podía identificar la constelación de Leo a la vista. Su comida favorita era el queso pierogi. Tenía una aversión intensa por los viajes aéreos espaciales y prefería tomar trenes. Cochan era fanático del rock and roll de finales del siglo XX. Sus canciones favoritas eran Obi Dobi de Roy Orbison y Magic Carpet Ride de Steppenwolf. A menudo se estresaba si no podía escuchar grabaciones de esa música cuando quería y presentar a los vulcanos el rock and roll, el cual sería una de sus primeras prioridades durante ese encuentro. Incluso utilizó una melodía muy famosa en el viaje inaugural. Cochan también estaría algo interesado por la agricultura. En su engaño inicial a los oficiales de la flota estelar que lo habían visitado en el asteroide donde finalmente residió, alegó que cultivaba vegetales en los campos cerca de su casa, irónicamente en un asteroide. Bueno, claro, todo por culpa del bichito ese de la entidad, ¿no? Cochan admitió que más tarde el compañero le proporcionaba jardines y momentos antes de que partieran, los visitantes de la flota estelar apoyó su determinación para permanecer en el asteroide, diciendo que las condiciones de la superficie eran óptimas para cultivar cosas y sugiriendo que podía tratar de plantar una higuera, o en este caso un árbol. Después de que Lily Sloan le dijo que se arrepentía de haber bebido alcohol hasta el punto de tener una resaca mientras piloteaba la Phoenix en su viaje inaugural por el espacio, Cochan le aseguró que nunca se había arrepentido. Sin embargo, esto no era del todo cierto. Por ejemplo, lamentó su prejuicio inicial con respecto al amor del compañero y por él. Y bueno, amigos, esto básicamente ha sido, como se podría decir, nuestro video de cierre del año de nuestro canal. Ya publicamos una reseña, nos quedaría falta justamente reseñar el último episodio, los dos últimos episodios finales de Star Trek Prodigy, y desearles también un feliz año, una feliz Navidad. Yo soy Black Hawk. Recuerden que me pueden seguir en mis diferentes canales de YouTube. Yo tengo 5 canales. Vamos a comenzar por el primero. Vamos a decir que me pueden seguir en este canal que es Memory Alpha, Archivos Star Trek. Me pueden seguir también en mi canal de automóviles, Archivos Motorsport y Aviones by Black Hawk. En mi videoblog, Archivos DCU Videoblog by Black Hawk. En Archivos Marvel 616 más Star Wars y mi canal principal, Archivos DC Universe. Me pueden seguir en Twitter como Archivos DCU, Archivos DCU Plus y Archivos Motor. En Twitch como Archivos DCU, Archivos DCU Plus. En Facebook como Archivos DC Universe, Archivos Marvel 616 más Star Wars, Archivos DCU Oficial y Fandom World Archivos DCU. En estas dos últimas páginas publicamos todo nuestro contenido de Star Trek, lo que es Archivos DCU y Oficial y Fandom World Archivos DCU. En TikTok como Archivos DCU by Black Hawk, en Instagram como Archivos DCU y Archivos DCU Plus. En mi, ¿cómo lo diríamos? En mi podcast, El Debate del Archivista, en Spotify, en Discord, pueden entrar a un enlace que también tenemos de invitación a un grupo de Telegram y el de Discord. Están juntos, entonces simplemente búsquenlos en la descripción del video y ustedes le dan clic y se unen para participar. Asimismo, para que me sigan las notificaciones del canal, recuerden darle la campanita. Si estás en el grupo de Telegram, estar pendiente de los videos que están, obviamente pendiente. Hay otro enlace que es a la página de Telegram, o sea, al canal, ¿no?, de Telegram, y obviamente a los demás videos. Y próximamente estaremos trabajando ya para el 2023 el Club Archivos, que es donde vamos a tratar de ir publicando todo el contenido que vamos desarrollando para que también estén cordialmente invitados. Usted simplemente lea aminoapps.com /diagonal C minúscula /diagonal otra vez y en mayúscula la primera club y la segunda palabra, la primera palabra de la segunda palabra archivos en mayúscula. Entonces ustedes buscan Club de Archivos para que se puedan unir. Bueno, también tengo una página en Mastodon. En pantalla van a ver la descripción, porque ustedes saben que esos enlaces de Mastodon son bastante de recordar, pero igual ahí estará también en la descripción del video. Yo soy Black Hawk
Y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice larga vida y prosperidad y no se dejen asimilar de los Borg. Transmisión fuera. Bye. Antes que nada, te invitamos a que te suscribas no solamente a mis canales y a mi gran familia de redes sociales, sino que ahora con otros colegas youtubers estamos inscritos a una app llamada YouTubers Geeks, una app en la cual podrás disfrutar no solamente mi contenido, sino el contenido de otros colegas youtubers. Simplemente descarga la imagen, copia el código de barras con el celular y asimismo, una vez descargado, podrás disfrutar una vez del contenido de cada canal participante. No olvides, se llama YouTubers Geeks y podrás conseguirlo gracias a ese código de barras. Te es difícil encontrar mis redes sociales, ya hay un enlace en el que tú puedes darle clic y encontrar rápidamente todas mis redes sociales y demás canales. Simplemente debes dar clic a un enlace que está en la descripción de los videos o del propio canal, cliqueando linkatr.w/byblahawk. En él encontrarás todas nuestras redes sociales donde puedes encontrar nuestros enlaces a nuestros canales de YouTube y demás redes sociales. Recuérdalo, está en la descripción del video y del canal. Y bien, mis amigos, ya me pueden seguir en mis siguientes redes sociales. Por ejemplo, en Facebook me pueden encontrar como Archivos DC Universe, Archivos Marvel 616 más Star Wars, by Black Hawk, Archivos DCU y Fandom World Archivos DCU. En Twitter, Instagram y Patreon y Twitch me pueden encontrar como Archivos DCU, o también me pueden encontrar en las cuentas secundarias de las mismas redes sociales como Archivos DCU Plus. En mi cuenta de Twitter también me encuentran otra red social de mi quinto canal como Archivos Motor. Asimismo, mi podcast de Spotify conocido como El Debate del Archivista, donde empleamos debates de la cultura pop y del motor. También me pueden encontrar en mis canales de YouTube como Archivos DC Junior, dedicado al universo DC en general, sobre series, cómics, películas y reseñas de personajes. También en Archivos Marvel 616 más Star Wars, que va de la misma temática pero sobre el universo Marvel y Star Wars. También me encuentran en Archivos DCU by Black Hawk Videoblog, donde hacemos videos sobre la cultura pop, freaky, geek, así como de memoria alfa, Archivos Star Trek, donde hacemos toda la misma temática pero referente a viajes a las estrellas, así como mi nuevo canal de aquellas máquinas que se muevan y cualquier tipo de vehículo militar, deportiva, en Archivos Motorsport y Aviones by Black Hawk. Asimismo está disponible en los grupos de Telegram y Discord, que si quieren participar de nuestro contenido y ser notificados allí para que puedan seguir nuestro contenido. Y asimismo, pues los enlaces los van a encontrar en la descripción de este video y de todo el canal. No olviden suscribirse, darle compartir, darle like, y asimismo pueden disfrutar con gusto y apoyarnos de corazón para mejorar nuestro contenido. Recuerden darle a la campanita a las notificaciones de los canales y simplemente no hay más que decir. Yo soy Black Hawk y sigan siendo felices. Black Hawk les dice, transmisión fuera.